Cuidemos nuestra salud, cuidemos nuestros riñones. Esta mañana nos acompaña el doctor Fermín Muñoz Ochoa, él es nefrólogo del ISSSTE. Bienvenido, doctor, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cuál es el diagnóstico de los mexicanos? ¿Cómo están nuestros riñones en general? Pues muy mal. En el aspecto de una encuesta internacional que hubo, más o menos el 8% de la población mundial ya tiene cierto grado de daño en el riñón. México pues no es la excepción y aquí se ha incrementado hasta un 10 o 12%, o sea que de cada 100 o de uno, cada un mexicano, pues 10 muy probablemente puedan llegar a tender a tener un problema renal y causar una insuficiencia renal, en este caso ya enfermedad como diálisis, hemodiálisis. Quiere decir que podemos prevenir las Exactamente. enfermedades del riñón, está en nuestras manos. ¿Con la alimentación? De hecho, sí es muy importante lo que comentas, porque, por ejemplo, se supone que en el país existe el 20% de diabéticos. De ese 20% de diabéticos, el 98% tiene cierto grado de daño renal y puede ser prevenible que lleguen a una diálisis. Y el 2% ya están en diálisis, hemodiálisis o en un trasplante renal. Quiere decir, como bien dices tú, si nos tratamos de adecuar una dieta mejor organizada en el aspecto del control de los alimentos, que no sean tan copiosos, que no tengan mucha sal, muchos azúcares. Entonces las comidas rápidas han provocado que el mexicano pues también tenga obesidad, que un estudio de NASUT que fue en el 2016 dijo que el 34% de las mujeres son diabéticas y el 38% de los mexicanos, hombres, somos, con obesidad. Entonces esto también la obesidad ha venido a provocar per se que sea diabético o hipertenso. Solito la obesidad provoca daño renal. Consumimos mucho refresco. ¿Qué pasa con las personas que se toman refresco en la mañana, en la tarde, en la noche y no tienen al lado agua natural? Sí. ¿Qué pasa en su cuerpo con el refresco? De hecho, esa es una pregunta muy importante porque la carga de azúcar que tiene los refrescos, ya sea dietético o no dietético, se ha comprobado de que puede provocar, aparte de obesidad, tenderte hacia provocar una diabetes. Digo, en vez de consumir cierto refresco de cola, que son 100 mililitros, casi equivale como a 1 litro de agua que tú puedas tomar natural de endulzante. O sea, tú no te tomas de un solo jalón 1 litro de agua endulzante. Por ejemplo, un agua de sandía, un agua de naranja. Desgraciadamente los refrescos, que es lo que más consumimos, desgraciadamente en nuestro país, ha contribuido a que provoque mayor número de obesos en el país, así también como ha provocado mayor carga hacia diabetes. Lo ideal sería que hagamos esas aguas frescas de piña, de melón, de sandía, sin agregarle azúcar. Sería lo ideal. Sería lo más ideal, o bien un poco del azúcar morena, digo, nada más. Sí ayuda el azúcar morena. O sea, el azúcar morena, vaya, es como si te tomas un poquito de stevia, digo, tampoco le pones tanto endulzante, digo, normalmente los frutas ya tienen su edulcorante natural. Esto ha provocado que, por ejemplo, si tú llegas a visitar a un amigo, un vecino, familiares, lo que ves primero al centro de la mesa es el refresco. Digo, ya anteriormente pues eran aguas de limonadas, agua de naranjadas. Digo, que aparte nos nutre más porque tienen vitamina C, nos previenen un mayor número de enfermedades respiratorias. Y esto ha conllevado que la gente sea más fácil decir a la tiendita de la esquina, deme un refresco de té, me lo tomo y es un refresquito, se convierte en 2-3 litros en el día. Entonces la carga de azúcar que llegan a tener, más lo que desconocemos de las fórmulas que tienen, es que pueden llegar a provocar cierto grado de daño renal, sí. Y lo que le mandamos a los hijos a la escuela, en su lonchera, el juguito, que también tiene mucho azúcar. Los panecillos ya sea de diferentes marcas, por ejemplo, pues como sabrás, pueden ser mucha cantidad de azúcar. De hecho, antes, pues, ¿te acuerdas de que te daban tu mochilita, te daban tu sándwich, no sé, de jamón con queso amarillo, vaya un poquito más natural, y tu agüita de naranja? Y ahora actualmente va el refresco y va un panecillo de la marca que tú quieras. Entonces todo esto los niños empiezan a generar carga de azúcar y aparte generar obesidad, y a la larga también pueden generar daño renal. ¿Van a ser esos niños adultos enfermos del riñón o a menor edad? Si es cuando sean adolescentes, ¿pueden tener ya algún problema en sus riñones? Exactamente. De hecho, se ha demostrado que, por ejemplo, los niños de secundaria, primaria, nuestra obesidad de niños es casi del 40%. De este 40%, si tú le haces estudios a ver que si tienen causa de daño renal o no, resulta que el 20-25% de ellos ya tiene daño renal. Es mínimo y es muy leve, pero ya empieza con algo. Y quizás a lo mejor no lleguen a la edad adulta y de jóvenes pueden llegar a requerir. Digo,
ajeno a otras enfermedades hereditarias, enfermedades propias del riñón. La obesidad sigue siendo un factor muy importante para generar daño renal en nuestros niños. ¿Qué pasa con la herencia? Si papá, mamá tuvieron algún problema renal y el hijo se cuida por lo mismo y tiene una buena alimentación, pero puede pasar de que tenga un daño renal simplemente por la herencia, aunque se cuide. Exacto, buena pregunta. Yo creo que va a depender. ¿De qué va a depender? Por ejemplo, ¿cuál fue la causa del daño renal del papá? Si es diabetes o hipertensión, por ejemplo, que son las causas más comunes. Lo que va a hacer el niño al cuidarse, o el adolescente, o ya adulto joven, va a tratar de disminuir la probabilidad de que llegue a presentar diabetes. Por ejemplo, si el papá es diabético, tiene el 25% de probabilidad de que el hijo sea diabético. Entonces, si el hijo se cuida y todo eso, tiene el 75% ya ganado. Pero si el papá y la mamá es diabético y los abuelos, alguien tiene daño renal, incrementa hasta un 75% de probabilidad. Entonces, tú lo que tratas de buscar, al tratar de prevenir con buena dieta, buena alimentación, actividad física, es llegar a ese 25% que pues no te llegue a suceder o a tener una enfermedad crónica, en este caso el daño renal. ¿Cuáles son esos síntomas? ¿Cómo puede saber una persona que algo está pasando en sus riñones que no está bien? Respecto a ello, ocurre algo pues desafortunado de que cuando el riñón ya se daña más del 70-80%, ya empieza el paciente a tener síntomas que se empiezan a hinchar, que empiezan a tener náuseas, vómito, alteración del comportamiento. Durante la noche no pueden dormir, en la mañana están somnolientos, retraso en la memoria. Todo esto puede conllevar aumento de la presión arterial. La mejor manera de tratar de prevenir todo ello es detección. Digo, ¿qué tanto te puedes gastar una vez al año? Como 500 pesos en un estudio de laboratorio en los cuales tú puedas detectarlo, porque la mejor manera es por estudios de laboratorio y obviamente una visita a un médico general o un médico familiar en la cual te tomen la presión arterial. Desafortunadamente a veces los médicos omiten, es un paciente joven, 18, 20 años, ¿para qué le toman la presión? Está muy bien. Pero no, resulta que mucho porcentaje de esos pacientes son ya hipertensos. De hecho, se ha observado de que pacientes adolescentes en América Latina pueden llegar a incrementar un 5% la probabilidad de que tengan hipertensión y eso conduzca a un daño renal. Y si ya tiene hipertensión ese adolescente, ¿se pueden mandar a hacer los estudios ya renales? Puede ser una alerta para el doctor. Exactamente. De hecho, puedes prevenir mucho. Por ejemplo, hay veces de que o el daño renal causa la hipertensión o la hipertensión está causando daño renal y eso se averigua y eso ya es referencia, por ejemplo, para el nefrólogo. Por ejemplo, si el paciente detecta y dice, es hipertenso y en una muestra de examen de orina hay proteínas, puede decir, ¿sabe qué? A lo mejor muy probablemente el paciente ya tiene daño en el riñón y es conveniente hacer estudios de imagen como ultrasonidos, principalmente, en la cual te puede decir, el paciente ya tiene reducido el tamaño de sus riñones. A ver, decían 40, 50 años, iniciar con los exámenes, los estudios para saber si anda bien el riñón. ¿Usted recomienda que desde antes, desde niños, cada año? De hecho, desde que te van con el pediatra, digo, no normalmente, depende del retraso en el crecimiento que tenga el paciente. Por ejemplo, el pediatra puede decir, se esperaba que creciera tantos centímetros para esto, no lo está haciendo. Hay que ver y pedir estudios de laboratorio para detectar a lo mejor porque a veces tienen daño renal o bien cierto tipo de daño que provocan los daños renales es una acidosis en la sangre y eso detiene el crecimiento. Entonces, ¿cuándo recomendaría? Prácticamente desde que nacemos, estar evaluando constantemente. Otra cosa importante es que ha avanzado es, por ejemplo, en las mujeres embarazadas, el ultrasonido, ya puedes detectar a veces que el niño tenga cierto problema anatómico en cuanto a los riñones. ¿Y qué se hace cuando se detecta eso? Dependiendo cuál sea el problema, lo más seguro es que hay que continuar cuando nazca el niño, que lo vea un nefrólogo o un urólogo, para que ese seguimiento sea más apegado a este niño. Entonces, se supone que el 4% de los nacimientos llegan a tener cierto porcentaje de daño en el riñón. Bien, para los derechohabientes del ISSSTE, doctor, cuando van a consulta general, es decirle a su médico familiar, no me he hecho estudios de laboratorio, de nada, para saber si estoy bien de mis riñones. ¿Puede uno como paciente pedirle al doctor? De hecho, es un deber de nosotros como médicos ofrecerlo a la gente sana. De hecho, a veces hay consultas a pacientes sanos que el paciente sano puede decir, pues ¿para qué voy?
Entonces, pero si tú eres sano y llegas a una consulta al médico y decirle, oiga doctor, pues quiero que me cheque si no tengo obesidad, si no tengo hipertensión, unos estudios de sangre de glucosa. Anteriormente decían, de 40 años de edad, sí hay que hacer estudios, pero ahora no, o sea, desde 15 años ya puedes detectar porque cada vez se detecta la diabetes a más corta edad. Y hay tipos de diabetes que son propias, o sea, de la adolescencia o bien de adultos jóvenes. ¿Los exámenes serían de orina, de sangre? Principalmente un examen general de orina en el cual se pide proteínas o albúmina en orina. En una muestra simple puedes detectarlo, y de sangre principalmente glucosa, urea, creatinina y BUN, que esos tres últimos son los que te miden qué tanto daño renal puede tener un paciente. Que el pasado 8 de marzo fue el Día Mundial del Riñón. Exactamente. ¿Tienen actividades en el ISSSTE que a veces se alargan una semana o todo un mes? Exactamente, de hecho estamos normalmente durante la semana, se hace más escrutinio, o hacen a los pacientes sanos, los familiares, en los cuales nosotros podemos hacer detección más temprana. Por ejemplo, hay pacientes que llevan a cuidar a sus enfermos y en teoría a veces también ellos están enfermos de cierto grado de hipertensión o diabetes o tienen obesidad, y en las tiras reactivas que nosotros hacemos en muestras simples de orina a veces salen positivos en un 15%, entonces realmente es muy alta el porcentaje. Creo que a veces 10% nos quedamos muy abajo de lo que realmente estamos enfrentando en la actualidad. Pues ahí tiene las recomendaciones: una mejor alimentación, bajarle al consumo de refresco, de sal, irnos a checar, no esperarnos a los 40, 50 años. Eso nos queda esta mañana para irnos al doctor. Muchas gracias por habernos acompañado. Igualmente. Gracias. Vamos a la pausa, lo invitamos a que se comunique 3030-5307. Regresamos con más.